Zach, platícanos un poquito de tus redes sociales, porque creo que aparte de esta red tienes otras, ¿no? Bueno, sí, el proyecto del Señor del Averno está en la página roja, que no sé si se puede decir, o bueno, YouTube, aparece como Crónicas del Averno, y en la paginita azul está como el Jardín del Averno, que es el espacio donde pues tu servidor hace sus prácticas mágicas, y pues tengo venta de velas, hierbas, imágenes, hacemos prácticas también, bienvenido. Entonces sí, esas son las redes sociales. Pues yo creo que todos ya lo hemos notado un poquito. Aquí nuestro amigo Zach no es mexicano, es de Colombia. Pero pues ya se siente mexicano, ya vive en México. Claro. A ver, amigo, platícanos un poco de tus prácticas mágicas, porque en esta plataforma últimamente se ha estado moviendo mucho, que para mí es algo ridículo, lo de cacería de brujas y todo esto, donde pues lamentablemente sí mucha gente charlatana, pues ha hecho muchos fraudes. Pero pues, como yo lo he dicho, o sea, así como hay mucha gente charlatana, también hay gente real. Entonces ahí es cuando hay que tener cuidado. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los que se están uniendo, y pues muchas gracias a Alex por permitirle al proyecto de Crónicas del Averno y el Señor del Averno esta entrevista. Pues estimado, ¿yo qué te puedo decir? Yo catalogo en la actualidad el sendero de la mano izquierda, la tradición siniestra, de dos maneras. Hay personas, buenas noches, Abby. Hay personas que leen mucho, tienen mucho conocimiento de lectura e historia, pero son extremadamente, aparte de cultos, más bien neófitos en el arte mágico, en el quehacer mágico. O sea, en pocas palabras, son magos de escritorio. Gente que lee mucho, gente que entiende mucho el trasfondo y el contexto. Buenas noches a todos los que se van uniendo. Que entiende mucho de historia, que ha tenido definitivamente un acercamiento con el ocultismo muy amplio, pero siguen siendo magos de escritorio. Por otro lado, está la gente que tiene un quehacer mágico muy definido, que ya tiene mucha experiencia, que definitivamente todos los días de su vida prenden una vela, intencionan, abren esos portales, tienen una conexión energética, pero desconocen muchísimo de la literatura y la historia. Entonces, ¿en dónde se centra mi práctica? ¿Y cuál es el propósito del proyecto del Señor del Averno y de Crónicas del Averno? Es primero hacer difusión informática y pedagógica real, comprobable, cerciorable, de pronto desmitificar un poquito desde el respeto, porque considero yo que uno no puede llegar a decirle a otra persona, ay, tú estás equivocada, cuando la perspectiva de la realidad dista mucho de la verdad. Eso por una parte. Y por otra parte, definitivamente a quienes se sientan atraídos o seducidos por el sendero de la mano izquierda, la tradición siniestra, poderles tender la mano, porque en Latinoamérica per se, muchas gracias, María, definitivamente no existen muy pocas órdenes que tienen un quehacer mágico determinado, serio, y esas pocas órdenes son muy herméticas. Entonces a mí también el hermetismo de un tiempo para acá ya se me hace obsoleto también. Porque tú decías algo ahorita de lo de la cacería de brujas y de lo de la nueva era, que evidentemente nosotros estamos viviendo una nueva era, pero va a volver a ocurrir una cacería, una censura, una persecución hacia quienes practiquen el arte mágico. Eso va a volver a suceder porque
la institución de la religión más grande del mundo no está de acuerdo con eso. Y no van a perder un negocio ultra hiper mega millonario, nomás porque a un grupo, una minoría de personas les dio por despertar espiritualmente. ¿Sí me entiendes? Entonces, la idea de este proyecto es eso, hacer ese acompañamiento, brindar el espacio aquí en Santa Catarina, Nuevo León, en Monterrey. Yo tengo un espacio de devoción, tengo un espacio para la práctica mágica que es seguro, que es serio, que es muy familiar. Y eso en pocas palabras es lo que busco, Alex. Yo en particular no me percibo como satanista. Respeto a quienes sí. Tengo una postura muy teísta. Pero eso no significa tampoco que yo crea en el papá de Jesús, ni mucho menos. Pero lo que sí busco es caminar el sendero de la mano izquierda. Que el sendero de la mano izquierda pues tiene muchas ramas. Pero sí, eso es a lo que en cuanto a mi gusto y mi tiempo libre me dedico. Porque aparte pues de profesión pues yo soy ingeniero, ¿verdad? Tenemos nuestro trabajo mortal, por decirlo así. Sí, claro. Aunque no creas, a mí la magia me ha dado de vivir, me ha dado de comer. Mi conocimiento me ha llevado a los países a los que he podido estar, conocer la gente que conozco. Pero también honro mucho mi profesión, yo amo la ingeniería. Hace poco yo conocí una persona, yo creo que es una persona de las más ricas que yo conozco. No me lo había dicho, es mi cliente, por decirlo así. No se consulta tan seguido conmigo, pero a veces sí. Y pues Ajá. tú notas cuando hay un cambio social, un cambio monetario, un estatus. Sí. Y yo le decía, pues que tú te vienes a consultar conmigo, pero es que a mí me parece aquí que tú tienes unas prácticas. Ya con más adelante, con más confianza, me decía que seguir, mira, yo practico la santería. Ah, ok. Y a mí, mi práctica me ha llevado a donde estoy, así como tú lo dices. Si yo soy una persona que he invertido en lo que es el turismo en Cancún. Entonces, pues sí tiene unos pesos encima, pero él me dice, pero mi práctica es mía. Yo no enseño, yo no comparto, no trabajo de esto, la práctica es mía. Y son dos casos muy diferentes porque encuentro igual personas que lamentablemente se la pasan diciendo que ellos son los magos más poderosos del mundo. Cuando yo creo cuando hagan una práctica, ven una manifestación, ahí van a ocupar un pañal. Sí, probablemente. Exactamente. Volviendo un poquito al tema que ahorita hemos mencionado, la gente siempre que yo entro a live, siempre he visto que hablan, yo practico el sendero de la mano izquierda. Y otros me dicen, yo practico el sendero de la mano derecha. ¿Nos puedes explicar un poco qué es para ti la mano derecha y la mano izquierda? Es que fíjate, el concepto del sendero de la mano izquierda proviene del hinduismo. Más particularmente de algo que se conoce como el Brahmacharya. ¿Qué se busca a través de ese camino? No hacer cosas malas, entre comillas, sino someter a la espiritualidad y a la materia a determinadas experiencias y a un régimen disciplinario para encontrar determinada sabiduría y conocimiento. No sé si me hago entender. Haz de cuenta, si una persona que camina el sendero de la mano izquierda va y se arrodilla frente a una imagen, nosotros buscamos, no sé, a través de un arte marcial, a través de combate libre, a través de la sexualidad, a través del arte, desarrollar diferentes aspectos y trasfondos de la materia y la espiritualidad. Pero esa corriente de sendero de la mano izquierda llegó a Occidente de la mano de niños ricos rebeldes. Haz de cuenta, el representante de la magia occidental más popular de los últimos siglos es Aleister Crowley. Pero Aleister Crowley fue un tipo que heredó una super fortuna,
Era muy frasa, era vividor, cínico, entregado a la prostitución, a los excesos. Muchas gracias, Bruji. Pero pudo llegar de primera fuente y de primera mano a los sitios donde se practicaban y donde se difundía esta filosofía. Otra representante también muy conocida y muy famosa pues del sendero de la mano izquierda, propiamente del ocultismo, es la señora Blavatsky. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con los postulados que ella hace, ni con la teosofía para nada, pero se ha dicho lo de cada quien. La señora se tomó el tiempo de ir hasta lugares en Medio Oriente, en Asia, a que le enseñaran lo que ella después escribió y difundió. Que yo no esté de acuerdo y que no me guste y no me parece es otra cosa, pero no se le puede quitar su trabajo. Más sin embargo, se ha dicho de paso que a la señora Blavatsky la sacaron por estafadora de un montón de lugares en Europa. Pero es más que todo eso. Digamos que el sendero de la mano izquierda es una herramienta de trasfondo filosófico y dogmático que llegó a Occidente de manos de niños ricos, pero que pasados varios siglos se permea hacia la población menos beneficiada, que somos nosotros. Haz de cuenta que mucho del ocultismo para mí ya está obsoleto. Más sin embargo hay que leerlo y hay que conocerlo para ver de pronto en las bases qué de bueno se puede encontrar. Pero si tú agarras un ejemplo, libros que son atribuidos a Salomón, a Agripa, pues estamos hablando de casi 500, 600 años de diferencia, ¿sí me entiendes? A la época actual. Y pues la vida hoy en día no es la misma de hace 500 o 600 años. Ha cambiado muchísimo. Entonces lo que sí busco es rescatar lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, implementarlo a través de una práctica mágica y ahorita pues poder difundir, ¿verdad? Información. ¿Qué tipo de magia practicas, amigo? Mira, a nivel de magia, yo practico magia arcana, practico magia divina y practico magia de la tradición siniestra, que es una fusión de las dos. Tengo el gusto y el placer de estar iniciado en el Enquisimalongo, pero es algo de lo que yo no hablo porque pues en TikTok hay un montón de sabilongo, entonces pues no hay ni necesidad. Pero sí, ¿a qué me refiero con magia arcana y magia divina? La magia ceremonial es magia arcana. La magia ceremonial hace parte de un conjunto de dogmas y de postulados occidentales que a mí me gustan mucho, que se expresan a través de posturas energéticas con las que sí se logra obtener determinados cambios en la materia y en la realidad, que es el propósito principal de la magia. Y cuando me refiero a magia divina, es la magia basada o emergida de cultos religiosos o de religiones establecidas, que es en este caso y lo que he tenido la oportunidad de aprender mucho del Enquisimalongo, lo que aprendí de Macumba en Colombia, lo que se aprende de las sendas esotéricas de el judio-cristianismo, que eso también es magia divina. Tuve el placer hace más o menos como un mes de tener en mi casa a O'Shea Wori, que el señor Alberto Landeros pues es abó, y él también practica magia divina, porque IFA es eso, magia divina. Y sí, definitivamente pues sí hay un cambio significativo, pero se aprende muchísimo. Cuando yo te conocí, me llamó la atención algo que mencionaste. Me dijiste que para un practicante de la magia o un maestro de la magia, también tendría que ser un buen espiritista, porque los dos van de la mano. Correcto. Mira, lo que pasa es que las prácticas mágicas, sobre todo a nivel ceremonial y divino, van muy dirigido
hacia la interpretación de las emanaciones energéticas de la materia. ¿Y qué es lo que emana y cuál es la energía que emana del cuerpo? Es la energía espiritual. De acuerdo a mi creencia, los seres humanos están compuestos como un triángulo. Haz de cuenta que uno está conformado por materia, espíritu y alma, que son dos cosas diferentes, tres cosas diferentes. Entonces, la conciencia y el trabajo con el cuerpo, por química pura, hace que se disipe energía. Una persona que quiera dedicarse a la magia, sobre todo a nivel consultivo y oracular, que quiera atender personas en su casa, que quiera aventarse la mula pues de hacer una limpia, de hacer un destierro, de hacer un exorcismo, de hacer una liberación, de hacer un encantamiento, un talismán, la creación de algún artefacto, de poder tener la capacidad sensorial de sentir las emanaciones energéticas de otras entidades vivas. Por eso tiene que ser buen espiritista. Porque si no puede sentir o no puede empatizar con los sentimientos de un ente vivo o de un ente que ya no está en este plano, o como le quieran llamar, difunto, finado, extraterrestre, demonio, ángel, lo que sea, pues lo que está haciendo es autoengañarse ahí sentado. Y yo creo que todo va de la mano. Bueno, en mis prácticas son 5 puntos. Como lo dices tú, la materia, el cuerpo, el alma y el espíritu, que son dos cosas muy diferentes que muchas veces se confunden. La conciencia o la mente y el subconsciente. Ya que a veces en el subconsciente guardamos mucho de nuestros recuerdos bloqueados, que en un futuro podrían ayudarnos para evolucionar en este campo físico que es esta vida plena. Fíjate que algo que me llama mucho la atención es la figura que tú usas, el Señor del Averno, esa figura que vemos, porque una vez en un live te escuché que tú percibiste esa energía, o es lo más cercano a lo que podrías describir de ese ente que vistes. ¿Nos podrías platicar un poco de eso? Sí. Fíjate, aproximadamente como en el año 2009, casi finalizando el 2009, en Colombia yo tuve la oportunidad de relacionarme con personas de una orden y aprendí muchísimo ahí. Ese mismo año yo pacto, y las primeras imágenes que yo pude percibir a través de un instrumento mágico de la entidad con la que yo pacté se veía así, como tú estás viendo a Zack. En medio de esas prácticas mágicas espirituales, yo logro establecer el primer contacto real con algo que no era una alucinación, con algo que no estaba bajo el efecto de ningún estupefaciente, ni de ninguna ni de ningún enervante. Y tuve una conversación aproximadamente de 1 minuto 30, 1 minuto 40 segundos con esa entidad. Entonces entendí sobre todo que primero no estaba loco, y que segundo lo que estaba haciendo era real, y que definitivamente sí hay una existencia de inteligencias interdimensionales o extraplanarias en nuestro mundo. Digamos que en primera instancia yo logré verlo como si fuera blanco y negro, como cuando se veían los televisores de ahora tiempos. Y de eso pues ya estamos hablando un ratito para acá, y ya después ya lo pude ver en sueños y en prácticas. Entonces ya se fue formando como una imagen. Cuando nace la inteligencia artificial a nivel gratuito, yo empecé a darle y a buscar generar una imagen, hasta que se logró tener la imagen que hoy en día se tiene. Y es como lo más cercano que yo he podido percibir de esa entidad. Porque
la base de toda práctica espiritual y mágica es la devoción. Por eso hay cultos devocionales, cultos operativos, cultos racionales. De hecho, hay un trasfondo de la magia ceremonial que le llaman magia erudita, que es muy basada en libros. Y hay otra magia que es la magia popular, que es prácticamente lo que practicamos el 90% de las personas en Latinoamérica. Salvo algunas personas con dinero que tienen la capacidad pues de ir a Inglaterra y de ir a conocer a algún pater o algún magíster, no sé, en Francia o algo. El 90% de nosotros practicas eso. ¿A ti el satanismo? Fíjate, el satanismo es el fruto seco de un conjunto de tradiciones. El satanismo era el mal necesario del catolicismo. De hecho, quien inicia el satanismo de manera formal y popular, que es este señor Anton Sándor Lavey, pues la verdad no goza de muy buena reputación. Pero por lo menos hay que honrarle y aplaudirle que pues él tomó la iniciativa y creó su institución, ¿no? Pero el satanismo per se, a mí me parece el fruto seco de un montón de tradiciones. O sea, le falta mucha identidad. Más sin embargo, yo creo que ha sido uno de los saltos religiosos más grandes del siglo XX y XXI. Pero bueno, yo tengo entendido que este hombre es el padre del satanismo moderno, ¿no? Uh-huh. Por decirlo así, porque prácticas más antiguas pues ya venían a espiritualidades, por decirlo así, oscuras. Sí, bueno, a eso se le conoce como la tradición siniestra. Que siniestro viene del latín sinister, que significa izquierdo. De hecho, en la antigüedad a las personas que eran zurdas las torturaban porque pensaban que era un patrón de endemonamiento. Ajá, es correcto. A mi tío Imagínate. le amarraban el brazo izquierdo con un cinturón a la espalda y le hacían que escribiera con la derecha. Qué pesar. Pero bueno, en términos generales, cuando se hace el concilio de Nicea y se estructura ya como una institución de marco mundial y sacan su propio libro, decretan que todo lo que no esté relacionado en la Biblia es una tradición impía y siniestra. Desde ahí viene ese nombre. Y ahorita en la actualidad, no hace más de 30 años, los grupos como la Orden de los Nueve Ángulos empezaron a adoptar esa palabra. Que de hecho creo que esa orden no se puede nombrar en TikTok, entonces no voy a volver a decir ese nombre muchas veces. También voy a decir la ONU, pero ya van a saber de qué estoy hablando. Entonces, la ONU saca sus propios libros y hace una alusión exacta a lo que es la tradición siniestra, o de Sinister Way en inglés, que está muy alejado de lo que es el satanismo per se. Sobre prácticas, amigo, ¿tú qué piensas? Bueno, aquí vienen dos preguntas, pero primero voy con esta. Sobre sacrificios animales. Mira, yo, de acuerdo a mis prácticas, yo estoy muy de acuerdo con que se deben hacer. Hoy en día, de hecho, hasta en muchos lugares del mundo es un delito. Pero la tradición mágica, mi dogma o los dogmas de muchos con los que yo comparto esta ideología, han demostrado que dichas prácticas son necesarias y supremamente efectivas. Más sin embargo, también he visto yo mucha hipocresía de parte de la sociedad.
Porque si dicho, o sea, el animal que es objeto de inmolación no se tira, a no ser que no se pueda comer. Entonces, si todos los animales, bueno, casi el 95% de las proteínas que consume el ser humano provienen de la carne. Entonces, ya sabrás de dónde sale esa carne. De lugares industrializados donde ultiman animales. Entonces, pues es una hipocresía, ¿no? No, y aparte luego a veces en los rastros tienen una mala práctica de sacrificio, ¿eh? O sea, Sí. es una tortura muy grande. No en todos, pero sí en algunos. Y aparte es como tú dices, una hipocresía, vea que realmente cuando tú vas a una carnicería te estás comiendo una res o un puerco. No, Entonces, y aparte de eso, que la inmolación a nivel ritualística debe llevarse con mucho respeto. Sí, efectivamente, señora Teresa, los animales son seres sintientes. De hecho, las plantas también sienten y determinados tipos de minerales vivientes también sienten. Pero ese es el fin último de la vida. Ese es el ciclo de la vida. Usted nace, crece, se reproduce y se desvive. No hay, no existe otro patrón de la materia más que disipar energía para darle vida a otra cosa. Entonces sí, en términos generales, si yo te soy bien honesto, yo no malgasto mucho tiempo en explicar lo que es evidente. Yo sí estoy muy de acuerdo con esas prácticas. Sí, no, y de hecho no solamente en eso, muchas veces también esa misma carne se dona a comedores populares, se hacen comida para llevar afuera de los hospitales. Yo particularmente cada año y sobre todo en las épocas de diciembre siempre llevamos comida a los hospitales, afuera. Y a pesar de que a veces ven el sigilo en la tapa de comida, la gente pues la recibe. O sea, lo que necesita la gente es comer, no estar pendiente de quién está llevando la comida. Pero se debe hacer desde esa perspectiva. No desde la perspectiva de la tortura y el sadismo animal. Eso definitivamente a mí me parece nefasto. Eso no tiene presentación ninguna. y la práctica herbolaria, esa como es en lo que tú practicas, amigo, porque, bueno, en mi culto cuando se hace un trabajo mágico, pues se ocupa la herbolaria, porque en sí la brujería, la magia, es el conjunto de elementos para transformar una realidad. En tu práctica es importante este conjunto de hierbas, de plantas, o cómo funciona. Pues fíjate, la herbolaria tiene dos usos, el uso tópico y el uso de consumo interno. Es decir, una cosa es, mira, lo que la gente llama espiritualidad aura, tiene un nombre técnico. Todo lo que se acerque a la energía de la materia crea un cambio. Está físicamente comprobado a través de prácticas científicas que igual ahorita te voy a dar los nombres exactos, que toda alteración en la materia altera ese campo. Entonces por eso algo que ya sabían los hombres muchísimo antes de que hicieran ese tipo de trabajos, la materia se puede limpiar con plantas, porque las plantas también son seres vivos. Tienen otro tipo de naturaleza, pero son seres vivientes. Y a nivel tópico, tú con ramas puedes limpiar una aura, le puedes quitar fiebre a alguien, puedes limpiar tu casa, espantar las moscas, ahuyentar ratas. O sea, tiene muchos usos.
Y a nivel de consumo, tú puedes sazonar tu comida, tú puedes tomar un té, purificar tu cuerpo, librarte de un problema intestinal, librarte de un dolor de cabeza, vaporizarte y limpiarte los pulmones, tener claridad en el cerebro, curar un dolor de oído, sin necesidad de estar tomando medicamento. Que el medicamento no es nada más que herbolaria procesada. Eso sí. Llegamos del uso de la herbolaria. La velomancia. ¿Ustedes ocupan velomancia? Sí, nosotros usamos velas. Usamos velas porque la magia se compone de 3 elementos. La magia tiene componentes verbales, somáticos y materiales. Entonces, dentro de los componentes materiales para el desarrollo de cualquier ritual, no solamente deben de haber velas, sino todos los materiales necesarios para llevar a cabo un ritual. Clavos, minerales como el oro, como la plata, como el cobre. Debe de haber esencias, aceites, deben de haber extractos, perfumes. Entonces sí, definitivamente no es que sea un área específica, porque pues hay mucha gente que es feliz prendiendo un montón de velas para hacer una cosa. Yo eso lo respeto mucho. Pero si la vela no tiene un propósito específico para estar dentro de un ritual, pues está de más. Creo yo más bien que más que las velas es el componente de muchos usos materiales. Sí, en algunas prácticas mágicas, muchas personas practicantes ocupan el apoyo de una entidad. No sé, en las prácticas judío-cristianas ocupan el Espíritu Santo. En casos de la Santísima, muchos acuden a la Santísima para darle una potencia a sus trabajos. ¿Ustedes igual tienen esta práctica o simplemente es con la misma energía de ustedes? Mira, fíjate, dentro de la tradición siniestra hay mucha gente que no utiliza la práctica devocional. Es un enfoque más bien personal, donde ellos buscan una autodeificación. No con eso decir me convertí en un dios, no, pero lograr adquirir esas cualidades divinas para no tener un culto devocional a otra entidad. Otra rama sí practica una devoción directa a través de imágenes, a través de sigilos, a través de postulados, ¿no? O de creaciones arquetípicas. En mi caso, yo lo hago a través de la segunda rama. Yo sí tengo un culto devocional, yo sí tengo mis imágenes, yo sí uso mis sigilos. ¿Qué tipo de oráculo usan, mi amigo? ¿O qué tipo de adivinación usan? ¿O no usan tipo de adivinación? Sí, pero antes de pronto de pasar a esa pregunta te comento. A través de la espectrometría, que era lo que yo te decía ahorita, se toma algo que se llama la fotografía de Kirlian o el efecto Kirlian, que es prácticamente un tipo de foto que toma a tu alrededor como un haz de luz, ¿no? Eso es un campo eléctrico, un campo electromagnético. A veces se le conoce como aura. Y de hecho hay muchos estudios que comprueban que no solamente la hierba, sino que los masajes, las esencias, los aceites, determinados entornos, determinados químicos con los que entra en contacto la materia altera ese aura. Entonces, nada más quería comentar eso por si a alguien le interesa averiguar. Nuestro aura está hecha de electrones y fotones, ¿no? Y es como una emisión de luz, como una especie de campo bioeléctrico, pues. Y sí, definitivamente sí existe un oráculo. De hecho, uno de los oráculos principales que emerge de la tradición siniestra de Sendero de la Mano Izquierda es el tarot.
Más sin embargo, existen otro tipo de oráculos adivinatorios, entre ellos el oráculo astragalomante, pero es muy poco conocido entre practicantes modernos o jóvenes. Entonces yo digo que el oráculo más conocido, remembrado, pues es el tarot, pero sí hay otras maneras de adivinación. Hay una que es hasta a través del agua. ¿Tú crees que la magia es ética? Es que la ética es algo diseñado para los seres humanos. No se le puede atribuir una característica a algo que no tiene la naturaleza humana. Es decir, esa misma pregunta es como que tú me preguntaras, ¿tú crees que la electricidad es buena o es mala? No, simplemente no, la electricidad es electricidad. Funciona. Se desplaza a través de un conductor y hace su trabajo. Es igual la magia. La ética hace parte de los seres humanos que la practican. Prácticas o sacrificios humanos. Mira, a mí en particular, ese tipo de prácticas me parecen mal infundadas hacia la primera infancia. Pero cuando una persona es adulta y somete a otro adulto a ese tipo de cosas, pues se tiene que hacer responsable de lo que cometa. Definitivamente sí hay, y sobre todo dentro de la tradición siniestra, hay un postulado que yo creo que es casi universal para todas las religiones, filosofías o dogmas, que es que los niños no se tocan. Pero si usted o cualquier adulto toma otro adulto para hacer un tributo, pues tiene que hacerse responsable de las cosas que haga. No le doy validez, pero tampoco lo invalido. Eso es responsabilidad de quien lo practique. Que posiblemente le funcione, sí. Que posiblemente pase muchos años en la cárcel, también. Pero eso hace parte de la responsabilidad que como adultos cada uno debe tener. Mira, evidentemente quizás mucha gente desconozca, pero quizás también haya mucha gente que sí. El mundo no es pequeño, Alex. Hay gente que tiene mucho conocimiento que la población común no entiende. Lo único que hay que entender es que una cosa es lo que dicta un dogma filosófico, una religión, y otra cosa es lo que dicta la ley. Las leyes se crearon para que los humanos pudieran vivir medianamente civilizados. Si usted comete un acto como eso, tiene que ir para la cárcel, porque eso está marcado en la ley. No te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos, Alex. En Medio Oriente todavía existe la martirización como beneficio de ley. Por eso muchos grupos extremistas se inmolan y cometen actos muy malos, pero para ellos es motivo de orgullo y entrar al cielo. Entonces eso depende desde la perspectiva de lo que cada quien y cómo lo mire, vaya. Como tú y yo sabemos, pues hay tipos de brujos, ¿no? Como tú lo dices, el brujo de escritorio. Yo les digo los brujos de Temu, que simplemente trabajan con los elementos que ellos dicen, y las personas que dicen que no se debe de estudiar, que todo esto es nato. Alrededor de esto, pues hay más brujos, prácticas y todo esto. Pero hay un tipo de brujo que ya dejó de ser parte humana. Aquellos brujos que ya se vuelven más una entidad, como los nahuales, las tlahuapuchis, entre otros. ¿Alguna vez te has encontrado con alguno de estos o has sabido de algo de estos seres? Porque no es simplemente en México, en Perú, en Venezuela, incluso en Colombia, me imagino que deben de conocer un tipo de estos brujos. Eso te iba a decir. Evidentemente en México yo nunca he tenido el gusto ni el placer de ver a ninguna de estas personas, pero en Colombia sí, y sí sé que es real.
sí sé que sí funciona, pero eso no es para todo el mundo. Y de hecho muy poca de esa gente que yo recuerdo, porque fue muy poca gente, si habrán sido 3 o 4 personas pertenecientes a un cabildo indígena, y era más no que se pudieran transformar, sino que ellos podían tomar como posesión de un animal a nivel mental. Primero, esa gente, pues yo no he visto ninguno que tenga TikTok, ni van con una bandera por todas partes diciéndole a todo el mundo, vea, yo soy primo de Manimal y me transformo. No, esa gente no. Que esas prácticas son ancestrales, sí, y ellos llevan muchísimo tiempo buscando la forma de cómo poder realizar sus prácticas desde la independencia de su etnia, porque eso tiene que ver más con una etnia. Por lo menos en Colombia muchas de esas personas pertenecen a tribus que son dueñas de territorio, y ellos hacen sus prácticas sierra adentro, selva adentro, y nadie puede ni siquiera a veces entrar a esos sitios. Entonces, sí, yo sí creo que haya personas con esa capacidad, sí. Desde la tradición siniestra, el sendero de la mano izquierda, se habla de una licantropía y de un vampirismo más bien energético, simbólico, espiritual, pero no a nivel físico. Más sin embargo, pues hay muchas historias que inspiran la mente, ¿no? Pero habría que ver que alguien lo pudiera hacer a plena luz del día, como lo que pasa en Haití. Que en Haití a plena luz del día esa gente frente a una cámara así le cambia la cara, le crecen los colmillos, las garras. Pero en México no, yo no he visto nada similar, la verdad. Más bien sí he escuchado que mucha gente dice ser hombre lobo de 500 años, pertenecer a una tribu de Transformers por allá en Catemaco, en Veracruz, pero de resto no, la neta no. Fíjate que yo tengo un conocido, no tengo mucho como permiso para platicar esto, nomás así lo voy a tocar brevemente. Pero Ajá. Es un compañero, se puede decir, de prácticas donde yo voy a aprender, porque nunca se acaba de aprender. Yo de practicante llevo como 14 años, pero era muy discreto. Pero en este lugar, una vez tuve un cliente, no les digo pacientes porque no soy ningún médico, pero esta persona me decía que ella soñaba al principio que un cuervo se postraba en el árbol de la ventana de su casa y se la pasaba ahí gritando toda la noche. Después ya no fue un sueño, amigo, ya después fue la realidad. Entonces pues vino conmigo por una ayuda. Yo le dije, mira, la verdad a mí aquí me parece algo muy oscuro, no, ni siquiera lo alcanzo a ver, simplemente es como stop, no te metas en eso, pero vamos a intentar hacer algo. Pasaron unas 2 semanas, amigo, y este muchacho se me acerca y me dice, yo tengo otro nombre aparte de que conocen ustedes, y me menciona, no te metas en lo que no te importa. Esa persona debe algo y debe pagarlo, o dile que si debes de que me postre en el árbol a gritar, quiere que me postre en la ventana. Y yo me quedé así como que callado, porque yo nunca había mencionado nada. A las 2-3 semanas viene la muchacha y dice que el cuervo ya no estaba en el árbol, amigo, estaba en la ventana. Entonces, por ese método yo también digo, bueno, hay gente que a lo mejor puede controlar animales o se puede transformar en ellos. Yo digo más bien que tienen esa capacidad espiritual de tomar posesión de un animal. Yo también creo mejor, es eso. Por eso me quedé yo muy sorprendido. Yo no puedo platicar mucho de lo que conozco, porque hay veces que ni siquiera yo me los sé explicar. Pero sí hay muchas cosas muy profundas.
entre todo esto. Hablando un poco sobre el aspecto de Haití, ¿te has encontrado con algo mágico, oscuro que te haya sorprendido o que hayas dicho, bueno, esto es más oscuro que todavía aquello? Pues fíjate, yo sí he tenido la oportunidad de en algunas ocasiones muy mínimas en mi vida de ver personas con muchísimo más talento que yo. De ver obras definitivamente mucho más oscuras de lo que yo creería he podido practicar o ver. Han sido muy pocas, pero sí las he visto y definitivamente, como bien dijiste ahorita, uno nunca termina de aprender, pero el abismo, la oscuridad es un abismo infinito, y cuando tú crees saber, cuando tú crees entender, o cuando tú crees haber visto cosas malas, aparece gente que sí te muestra cómo son las cosas malas. Entonces, una de las cosas que yo creo que a mí más me ha quedado sentado desde que comencé a caminar el sendero de la mano izquierda es que lo que busca la gente cuando se sumerge en la oscuridad no es perderse ni disolverse, es encontrar luz para volver a salir. O sea, la gente se disuelve y resurge como otra entidad, como algo nuevo. Esa es la mejor protección. Porque el problema de la gente es que piensa que se puede colgar un cuerno de elefante africano y ya no le va a pasar nada, ¿no? Para mí la mayor protección es la ecuanimidad mental, estimado. Y mantener usted su conciencia activa. Ya posterior a eso, pues sí, ya existe un protocolo, la creación de artefactos mágicos, de objetos mágicos, de talismanes, de rezos, de pactos, de rituales, etc. Pero la mayor protección que pueda tener cualquier practicante mágico es la cordura, la disciplina y la ecuanimidad mental. Ese sería a nivel de protección. Y a nivel mágico, no, pues es que la magia del sendero de la mano izquierda es más bien nueva, es más bien débil en comparación a otras tradiciones. Entonces ya a nivel de quehacer mágico, para mí lo más efectivo que yo he llegado a ver hasta ahorita es el quehacer mágico de las tradiciones o religiones que provienen del África. No he visto nada más estructurado que eso a la fecha de hoy. Y malamente mucha gente dice, no, es que yo practico alta magia. No, hombre, cualquier negrito en chanclas agarra tu libro de alta magia y se lo mete por el fundillo, ¿sabes? No. Definitivamente. Hasta ahorita no he visto nada mayor que eso, la verdad. Lo que se le llama las plantas de poder, como las prácticas con herbolaria de poder, como la ayahuasca, algunos practicantes ocupan también hongos, y la mari, para alterar su mente y llegar a un estado de conciencia, ellos lo dicen así, espiritual elevado. ¿Qué piensas tú de esto? Pues mira, yo la práctica de los psiconautas la respeto mucho, de los que seriamente hacen eso. Porque evidentemente de manera consciente y sin usar enervantes, una persona con disciplina puede llegar a hacer ese mismo tipo de prácticas. Pero se ha dicho de paso también que los seres humanos pues no todos tenemos las mismas capacidades, brother. Y la gente que hace esas ceremonias con el uso de esas medicinas ancestrales y que son guiados por un sacerdote preparado para esa liturgia, esa gente a veces llega a tener una adquisición de conocimiento y de sabiduría muy amplia.
pero ya el tema de que cada 8 días se tenga que tomar una píldora de ayahuasca ya es vicio. Entonces, evidentemente eso lleva un proceso. Yo tengo entendido que muchos de los psiconautas se someten a una dieta estricta, hay gente que hace ejercicio, hay gente que no consume licor, no consume estupefacientes, y cuando se preparan para eso tienen un día determinado en una posición de la luna determinada. O sea, es una práctica muy seria. Entonces, a quienes lo practiquen desde la seriedad que conlleva esa operación, ¿no? Pues mis respetos. Realmente hasta ahorita yo solo conozco 2 personas que hacen eso de manera muy seria, pero extremadamente seria, al nivel que ellos han llegado a hacer hasta cirugías espirituales que sí le funcionan a la gente, a ese nivel. Pero tampoco hay gente que anda en TikTok diciendo, ay, güey, yo cada rato me muerdo el hongo de Mario Bros y me vuelvo más grande. No, pues no. Platicaste sobre la primera experiencia que tuviste sobre la brujería, donde creo uno de tus vecinos, un conocido, se consumió por la venganza de una mujer. Una historia que tú nos contaste, que desde ahí tú te quedas cautivado con lo de las artes mágicas. No sé si la recuerdes. Sí, eso pasó cuando yo estaba muy niño. Eso me tocó verlo a mí de niño. De hecho, era el amigo de mi papá. ¿Crees que nos puedes platicar o compartir esa historia? Sí, claro. Fíjate, la historia sucede en ese Colombia de 1993-94. Colombia vivía uno de sus mejores momentos hablando económicamente, aunado también por el hecho de la historia oscura que tiene mi país, que todo el mundo la conoce. Entonces la gente vivía muy bien, vivía acomodada. Yo provengo de un pueblo pequeño en Colombia. De hecho, tengo el gusto de poder decir que el pueblito donde yo vengo en este momento está catalogado como la mejor ciudad para vivir en el mundo. Lo más bonito. Y esta persona era amiga de mi papá, era un amigo de mi papá, que era un señor muy apuesto, muchas gracias Marina, era un tipo muy apuesto, muy bien parecido, jugaba fútbol los fines de semana con mi papá, etc. Entonces, pues este hombre era el todas mías, ¿no? Era el estereotipo pues del hombre joven con el que las muchachas se querían casar. A nuestro barrio llegó una señora proveniente de asentamientos indígenas colombianos del suroccidente de Colombia, y la señora vino con sus hijas, ¿no? Una muchacha, yo creo que por ahí los 16, 17 años, bonita, pero pues con rasgos étnicos indígenas. Esta muchacha empezó a salir, ellos eran muy conservadores. Me acuerdo que el amigo de mi papá la conoció, bueno, la vio pasar, empezó a cortejarla. Ya después la muchacha empezó a asistir a los partidos de fútbol. Para no hacerte el cuento muy largo, el muchacho la conquista. Y de un momento a otro, pues dejamos de ver a la muchacha. Pasado más o menos 6 meses, ya empezó a salir la muchacha con tremenda barrigota, tremenda panza. Y pues me acuerdo que la muchacha salía tapada y ya salía de la mano de su mamá y de su papá. En una ocasión, mi papá afuera, bueno, yo vivía en una casa de 2 pisos, abajo había un garaje. Y mi papá estaba arreglando algo, que no me acuerdo si un carro o una moto. Y pues estaba ahí con este muchacho y se acercó la mamá de la muchacha a este chavo, al amigo de mi papá. Y le dijo, mijo, lo que pasa es que pues yo necesito que usted me responda por la muchacha, porque pues ella está en embarazo suyo y pues yo necesito que ustedes se casen y que se la lleve a vivir y formen familia. Este vato le dijo, no, la verdad es que yo no sé
de dónde salió ese domingo 7. Su hija viene llena de hueso la barriga, pero ese muchachito no es mío, así como me lo dio a mí, se lo pudo haber dado a cualquiera. La señora no le dijo nada, simplemente le dijo, bueno, mijo, entonces no me va a responder. No, que no. Perfecto, con su permiso, aquí no ha pasado nada, se llevó su muchacha. Pasaron los meses, nace la criatura, y pues ya veíamos que pasaba la señora y la muchachita con una carriola arrastrando. Y me acuerdo que varias personas conocidas de este hombre le decían, ya vimos el niño, y el niño se parece a ti. Y él siempre decía, no, ese muchachito no es mío, no es mío, no es mío. Y pues ya llegó como que un momento en el que el tipo entró en conciencia y pues empezó como a querer acercarse a la señora, y como cosa rara, casi siempre pues enfrente de mi casa se pasaban esos chismes y todas esas cosas. La señora invita a este muchacho y le dice, mijo, pues si usted quiere conocer el niño, pues vaya a la casa, yo lo invito a almorzar. Bueno, eso pasó como por decir en marzo, abril, y el tipo fue a almorzar a esa casa y nadie lo volvió a ver. De un momento a otro le preguntamos nosotros a mi papá, ¿qué pasó con Caliche y todo eso? No, que estaba en el hospital. El tipo se le había caído todo el cabello, todo el cabello. La musculatura que tenía se puso seco, se puso feo, se le cayeron varios dientes. Mejor dicho, ese señor estaba muy mal en el hospital. Y pues ya por lo que nos contó mi papá es que la mamá de la muchacha fue hasta el hospital y le dijo, mijo, si usted quiere yo lo saco de aquí, pero usted se tiene que casar con la niña mía. Y yo creo que a la fecha del día de hoy, bueno, él sale del hospital, ellos se casaron, y a la fecha del día de hoy a lo mejor estarán juntos, a lo mejor ya murió la señora, pero esa señora, a través de su conocimiento ancestral y mágico, hizo que este vato se casara con esa muchacha y le respondiera por el niño. Entonces, yo estando muy pequeño, de haber visto esa situación, también empiezan a hacer mucho el hecho de amor por las artes mágicas prohibidas, la capacidad de mentar a los demás, la capacidad de ser invisible en público, porque me di cuenta que sí funcionaba, porque me di cuenta que la magia también sirve para hacer justicia, etc., para muchas cosas. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los momentos más impactantes, y es por lo cual yo siempre me he buscado acercar a conocer acerca de la magia. Esa fue la historia que tú escuchaste ese día y que les estoy volviendo a contar. Está muy buena, por eso quería que la contaras. Amigo, fue un placer. ¿Algo más que quieras agregar? Pues mira, primero agradecerte muchísimo la invitación a tu live, por esta entrevista. Segundo, pues comentarles a todos que El Señor del Averno es un proyecto que a partir de la siguiente semana seguimos con el episodio número 2 de las Crónicas del Averno. Estamos viendo la historia de la magia occidental. Todo el tema de esta temporada son los 12 artes mágicos. Agradecer muchísimo su apoyo, que nos acompañen. Igualmente los lives se están subiendo en el canal de la plataforma roja. Y permíteme un momento. Y nada, pues que aquí en Santa Catarina, Nuevo León, tenemos el Jardín del Averno, que es una tienda esotérica y herbería donde pueden conseguir los elementos para sus prácticas mágicas. Y nada, pues que también nos pueden seguir en Facebook, y ahí también pues hemos subido las fotos de las velitas, las imágenes, las esencias, las hierbas y todo lo que estamos vendiendo aquí. Redes sociales. Porque sí, el TikTok es bueno, pero el TikTok es una plataforma para vender. Exactamente.
Pues mira, en la plataforma roja, en YouTube, me encuentran como Crónicas del Averno. En Facebook me encuentran como Jardín del Averno, como quiera, dentro del perfil del Señor del Averno. Si ustedes entran, ahí está el link, these icons, y ahí abren todas las plataformas donde hemos creado el perfil del Señor del Averno, y ahí pues pueden ingresar, darle like. Aprovecho pues para hacer, sí, la plataforma roja es YouTube, porque no me puede decir el nombre completo. Y aprovechar y decirles que sí, que si me pueden seguir también ahí en la página azul, mejor, para también poder transmitir ahí. Fíjate que cuando tú me decías plataforma azul, pues sé que era OnlyFans, o yo dije, cabrón. No, no es eso, es la del Carelibro, pero pues imagínate, ya la gente está tan acostumbrada a pagar para ver calzones que no piensen sino en eso, ¿no? Yo digo, es la página de Facebook, pero tampoco se puede decir ese nombre aquí, entonces pues... Va que va, amigo. Bueno, esta breve entrevista, y yo te quiero agradecer por acompañarme en este proyecto que igual tengo. Realmente este canal que yo tengo de TikTok, simplemente los fines de semana es para traer gente. Yo trato de traer gente real, porque pues aquí hay grandes historias, pero creo que las grandes historias se cuentan de un punto real. Igual aquí hacemos batallas o duelos de historias, también se hace eso, pero es entretenimiento. Y en este caso pues es una entrevista con una persona que respeto mucho y admiro mucho por tanto conocimiento que tienes, amigo. Y pues agradecerte. En YouTube yo aparezco como Alex Ocultismo, ahí van a tener esta entrevista ya editada. Y ahí pues hay más entrevistas que hemos tenido y nuevos proyectos que vamos a tener. En TikTok pues esta es mi cuenta. En Facebook todavía no tengo cuenta, pero ya muy pronto. Vale. Por mi parte es todo, amigo. Muchas gracias y una gran admiración de mi parte. Parcerito, muchas gracias, me honra con sus palabras.